Entonces, así nos tienen en nuestro país. Pero bueno, ya tú fuiste a cobrar tus incapacidades, todo esto. En la parte de salud, ¿tenías todavía algunas secuelas? ¿Fuiste a que te revisaran o algo? ¿O ya seguías normal? ¿O Sí, algo? por parte del IMSS, ahí me dijeron que cuando me entregaron esta incapacidad, me dijeron que era mi alta. Ok. Entonces, que ya con esa yo estaba dada de alta y que ya pues, que podía regresar a hacer mis actividades normales. Sin embargo, yo me sentía pues no igual todavía y sabía que a lo mejor no me iba a sentir al 100 en un periodo de tiempo, pero pues no sé, o sea, de verdad me agitaba por todo. O sea, el dolor de cabeza seguía a veces, yo revisaba mi saturación y a veces bajaba. Entonces decidí, como ellos me dijeron que por ellos yo estaba ayudada de alta, vi a un doctor particular, una neumóloga, que ella me hizo me pidió unos estudios, otra radiografía de tórax, para revisar, compararla con la primera que yo tenía y verla cómo había avanzado hasta ahora. Okay. Y también me puso a hacer como una caminata de, creo que eran 6 minutos, caminar 6 minutos con el oxímetro pues puesto y ver cómo iba mi saturación y mi frecuencia cardíaca. Y pues para mi sorpresa pues salí peor de lo que yo esperaba. Mira, qué bien. Entonces pues ella me dijo que no estaba lista para regresar a mis actividades y que aparte tenía que usar oxígeno. Okay. Entonces pues fue feo porque literal yo ya esperaba, el viernes, eso fue un martes y yo el viernes de esa semana iba a mi trabajo a que me hicieran la prueba para saber si yo ya podía regresar o no. Entonces pues que me dijeran que no podía, pues sí fue como pues feo. Y más que necesitaba como el oxígeno. Una rehabilitación, ¿no? Exacto, que necesitaba oxigenoterapia y hacer ejercicios diafragmáticos y de respiración. Entonces pues sí está feo enterarse de eso. Sí. Ya después pues justamente yo me esperé como unos días porque pues también me dijeron en el IMSS que a lo mejor podía yo salir todavía positiva. Okay. Y que si salía positiva, pues mi trabajo me había dicho que el IMSS me tenía que dar más incapacidad. La prueba para que yo pudiera regresar a laborar me la hizo mi trabajo, pero yo justamente me esperé a eso para saber si salía negativa o positiva y saber pues qué hacer. La verdad no les avisé en ese momento. Y pues ya justamente en esa prueba yo salí negativa y ya podía regresar yo a trabajar. Sin embargo, pues justamente les dije que yo había tenido una visita con la doctora y que ella me había indicado pues la oxigenoterapia y todo esto y que aún no estaba lista. Okay. Sin embargo, pues no podían hacerlo válido por nada más la indicación de la doctora particular, tenía que ser nuevamente el seguro social. Okay. Exacto. Entonces, bueno, para este entonces yo ya había, teníamos un oxígeno en casa que había sido para que a mi novio lo había ocupado. Okay. Entonces, mientras empecé a usar ese, que ese es la renta, ese sí lo pagamos. La renta de ese fueron 3,500. Renta. Sí. Okay. Que no era un tanque, sino era un concentrador de oxígeno. Okay. Que es una maquinita que conectas, tiene que estar siempre conectada a la luz y es importante que solo esté conectada directamente al interruptor, o sea, que no pongas una extensión o nada, porque no funciona. Okay. O si no puede ser como hasta peligroso por la carga eléctrica que genera, realmente consume mucha electricidad. Okay. Entonces, mientras usé ese, estaba yo usando ese, la renta era por un mes, entonces todavía me quedaba un tiempo para que yo pudiera usar lo bueno es ese. que tenías algo ahí a la mano. Exacto, todavía tenía algo. Entonces empecé a usar ese y después empecé a ver cómo pues se va a acabar ese periodo. ¿Qué va a pasar, no? Claro. Total que bueno, me dijeron que tenía que ir por otra incapacidad que me hiciera el IMSS y que si no me la daba pues era un poco complicado el proceso. Entonces pues fui a la clínica y la clínica pues no tienen como especialistas. Entonces fui directamente a mi hospital que me corresponde y ahí me revisó un neumólogo
de igual manera revisó mi radiografía y pues él determinó que necesitaba pues al menos la incapacidad por un mes más, por 28 días. Ok. Entonces él me extendió esa incapacidad por lo mismo que pues, mis pulmones todavía están afectados. Uh-huh. Y pues sí, y él me comentó que como derechohabiente del IMSS tengo derecho al oxígeno, a la oxigenoterapia, okay, sin costo. Entonces me dieron un contrato, eran muchos papeles, la verdad era ir y venir a la clínica, pero pues, uh-huh, pues es necesario. Claro, realmente sí, es un proceso que se tiene que hacer. Y tienen un contrato con Infra, y entonces Infra te lleva el oxígeno a tu casa. Wow, ok. Sin costo alguno, y te llevan un concentrador de oxígeno. ¿Como el que ya tenías? Es más pequeño, pero sí, realmente hace la misma función. Te entregan dos cánulas, creo que se llaman. Pues las cosas que van aquí en la sí. Dos vasitos que es donde pones el agua destilada y el concentrador. Te explican cómo funciona y te llevan un tanque de oxígeno, que yo juré que cuando me iban a llevar el tanque de oxígeno era uno pequeño, que yo podía como pues transportar y mover. Maniobrarlo, claro. Exacto, pero pues no, es un tanque que de verdad es más alto que yo. Ok. Y son 682 litros, me parece. Uh-huh. Únicamente es en caso de emergencia. Ok. Si se llega a ir la luz y el concentrador no puede operar. Vale, ok. O si llega a, no sé, a fallar por alguna situación Pero el concentrador es igual, se conecta a la luz y ese es el que te va a estar dando. Exacto. Okay. Y el tanque de oxígeno es, pues nada más un tanque y ahí está. Y ¿lo has ocupado? El tanque no, pues la verdad no ha sido necesario, siempre estoy conectada. Ahorita no estoy conectada, pero... Ahorita te conectas. Ajá. Pero sí es también, pues es molesto, o sea, pues te reseca la nariz, la garganta, luego te da como el dolorcito, como te raspa la garganta, pues finalmente traes aire todo el tiempo. Claro. Ahorita en la época de frío me da un frío impresionante porque pues mi nariz está fría todo el día. Entonces pues sí me da frío, pero creo que pues es increíble que te den este servicio ahorita. Y gratuito. Seguimos, ¿sabes?, con los 5,000 pesos. Pues los 3,500. 3,500, cierto. Entonces ya van 8,500. Ya te empiezo a doler un poquito. Sí. Desde los 5, pero bueno, sí. También la doctora me habían indicado un inhalador. Ese inhalador alrededor está como en 850 más o menos. Ok. Es un inhalador que me pongo pues 2 veces al día, 2 disparos, y pues ayuda a mis pulmones. Qué bueno que comentas lo del oxígeno porque, digo, típico, ¿no? Pero cuando hay desgracias o todo esto, como que la gente a veces es un poquito oportunista. Yo he llegado a leer, no me consta, pero que están valorando a lo mejor, tal vez el tanque que tú nos comentas de oxígeno, el grande, 20,000 pesos. O sea, ese mercado negro, no quiero decir nada que sea la empresa ni nada de esto, pero las personas, pues que se aprovechan de esta situación. Totalmente. Y sí, la verdad, 20,000 pesos, 10,000 pesos, creo que es algo de verdad que lamentablemente la economía de nuestro país no todos lo podemos costear, pero sí, y más porque no lo podemos, pero si no respiras así, pues te puede perjudicar muchísimo, ¿no? Afortunadamente, los que contamos con un seguro social, muchos desconocemos, yo lo desconocía. Aparte, creo que tardaron mucho en llevártelo Sí, o sea, lo que pasa es que al principio, como no me hacían válida, en la clínica no me hacían válida, como yo llevé mi historia clínica, me había hecho mi doctora particular, no me hacían válido eso. Fui con el doctor en el hospital y él, pues solamente como él trabaja ahí, esa sí la hacían válida. Ok. Entonces, pues todo ese proceso fue un poco largo. Pasaron como más de 5 o 6 días, que si yo no hubiera tenido el oxígeno, pues está feo. Okay. Pero afortunadamente ni el otro. Después de eso... Pero ese era el proceso administrativo, ¿no? Exacto. O sea, la parte de papeleo y todo esto, pero ya una vez que tú entregaste tu documentación, ¿tardó mucho en llegar el tanque? Tardó 2 días. 2 días, sí. Creo que el viernes fue cuando ya entregaron como el contrato para que
ya pudiera fuera, ser, ¿no? llegar a infra, y justamente yo dije, pues, me dijeron que iba a llegar el mismo día, sin embargo no llegó, y creo que llegó hasta el domingo. Ok. Y ya ese día pues ya me explicaron todo, y pues ya me conecté. Ok, muy bien. Pues, ¿y has sentido mejora? Sí, la verdad sí me he sentido mejor, o sea, pues es poco a poco, sigo haciendo mis ejercicios, también un regalo covidiano, bueno, de navideño post-COVID, pues fue algo para un aparato que te ayuda a respirar, a hacer ejercicios de respiración. Ok. Entonces, pues también lo utilizo, y la verdad, pues mi familia se ha preocupado mucho por mí, como seguramente la familia de todos, por cada uno. Claro. Entonces, pues sí, uno de mis regalos navideños fue ese aparato, en lugar de otras cosas que hubieran sido en otros años, pero pues es lo que importa ahorita, ¿no? Sí, eso creo que es lo más importante. Lili, te agradezco mucho el que nos hayas compartido esta experiencia, porque muchas personas pues tal vez están pasando por lo mismo, tal vez están en eso, o lo está padeciendo alguien más o no, o simplemente informativamente hablando les puede servir, y es algo que pues no es, desafortunadamente no es algo solamente local, es una pandemia, es algo a nivel global que lo está sufriendo la gente en China, como en África, como en Europa, como aquí en América, y que la verdad creo que nos humanizó mucho. Creo que esto justo último lo rescato. En otras épocas creo que ahorita estábamos pensando en qué iPad ibas a regalar, Sí. en qué ropa ibas a comprar, y ahorita estás buscando cubrebocas, estás buscando mascarillas, estás buscando oxígenos, ¿no? Que son regalos de vida, ¿no? Y además creo que si algo ha generado esta pandemia es un poquito más de conciencia y de valorar lo que no tiene precio, como el respirar, como el darle un abrazo a tu familia, como acariciar a alguien, como el besar a alguien. Entonces, eso creo que es algo incuantificable y que tiene más poder o más carga que el mejor reloj que puedas traer, el mejor celular. Que sí, son cosas importantes y son cosas necesarias. Que nos gustan también. Y que nos gustan, y que si quieres, si puedes, si tienes, adelante. Claro. Pero creo que nos ayudó mucho a valorar esa parte intangible, esa parte incuantificable, y que lo acabamos de vivir en fechas recientes, ¿no? El no poder estar cerca de los tuyos, el verlos a través de una pantalla, de no abrazarlos, de no nada de esto, ¿no? Te agradezco mucho tu experiencia, que nos hayas contado, y me gustaría terminar con que nos pudieras dar unos consejos. Siempre hago esto, lo siento. Si nos pudieras decir 5 cosas que a ti te ayudaron para salir adelante del COVID, que podrías decir, ¿saben que estas fueron mis herramientas? O estos son los puntos a mí que me ayudaron para salir adelante. ¿Cuáles serían esos 5? Pues creo que el primero sería una mente positiva. Ok. Siempre el pensar positivo, porque te digo, yo nunca pensé que me iba a morir. Ok. Creo que eso Jamás pasó por tu mente. No, nunca. Esa descártala. Ok. Nunca pasó. Creo que también el saber que afuera te están esperando. En este caso yo estaba pues internada, pero aunque estés en tu casa pasando con la enfermedad, pues hay un mundo afuera de esas 4 paredes en las que estás en cuarentena. Claro. Y hay personas que se preocupan por ti. Llámese papás, hermanos, hijos, tu mascota. Entonces siempre hay alguien. Claro. ¿Qué más? Pues creo que... Ay, perdónenme. Otro consejo es... pues ponerse a pensar en otra cosa. Creo que ahí en el hospital no pensaba en nada, pero aquí sí creo que siempre tenemos proyectos alternos que queremos hacer. Claro. Entonces creo que empiezas a pensar en cómo desarrollarlos, en tener como una visión diferente de las cosas. También, ¿qué más podría hacer? ¿Qué más les puedo aconsejar? Pues estar en comunicación con sus seres queridos, creo que ayuda muchísimo, levanta mucho el ánimo. Y sí o sí, que se sigan cuidando todos, o sea, el saber que esto es una enfermedad global
y que a todos nos está pegando de diferentes maneras. Claro. Literal, o sea, yo pensé que tengo 28 años y pues no pensé que mis pulmones se pudieran dañar tanto. Me consideraba una persona sana, que le gusta hacer ejercicio y toda la pandemia lo hice. Y antes también. Y pues no, o sea, no pensé que me pudiera pegar como tan fuerte. Entonces creo que no le quitemos como valor y poder a cómo nos puede dar la enfermedad. No tratemos a nuestra suerte. Sí, es muy cierto. Porque, pues no, o sea, creo que... darle ese respeto, ¿no? Sí. Que se merece. Y creo que también el ser respetuosos en estas fechas, sobre todo, de que hay muchas que están pasando por momentos difíciles. A lo mejor tienen la enfermedad, a lo mejor perdieron a alguien o lo que sea, y que seamos un poco empáticos con eso, porque a veces estamos como súper bien y queremos en redes sociales pues aprovecharlo para, ay, estoy súper feliz y estoy de fiesta, o me regalaron tal cosa. Claro. Y a lo mejor lo que otras personas quieren pues es solamente saber que su familiar está bien. O que siga con ellos. Exacto, entonces eso, el ser empáticos entre todos. Claro. Lili, te lo agradezco mucho. Gracias por haber estado por acá. Gracias a ustedes. Cuídense mucho y ajo. Bye, ajo.